Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por una semana más, vamos, dáselo fuerte, fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos más que bendecidos y alegres en este domingo 15 de septiembre, día de fiestas patrias en nuestro país, donde celebramos en Costa Rica y casi en todo Centroamérica, a excepción de Panamá, la independencia del Reino de España. Ahora, con motivo de esto, yo quiero presentar una enseñanza y quiero cuestionar algunas cosas en su vida para que podamos empezar a tener una mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. Así que voy a pedirle ahí a mi amado Jimmy que nos ayude. Diga conmigo, la independencia del reino. ¿Aló? Lo tengo separado porque la palabra correcta es la dependencia del reino de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser dependientes del reino de Dios? ¿Usted ha pensado cómo sería nuestra vida si aún Costa Rica perteneciera al Reino de España? ¿Aló? Usted no sabe cuántos costarricenses llegan a los aeropuertos de la Unión Europea y les dicen, chau, chau, adiós, regrésese para su país. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, por causa de que un día decidimos ser independientes. Por eso le decía al inicio, voy a tocar su cultura, porque en nuestra cultura, como la cultura es formable, desde niños nos han enseñado lo grandioso y extraordinario que es ser independiente. Los muchachos sueñan con ser independientes. Las esposas sueñan con ser. ¿Aló? Pero es un asunto que es contrario al reino de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces quiero que usted compartirte un pasaje. Dice este pasaje, se lo voy a leer en la nueva traducción del Nuevo Mundo. Dice así: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto. ¿Cómo lo había mantenido? Y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegó el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe, ¿a quién? Diga conmigo, a Cristo. Déjeme empezar definiendo la palabra reino. Diga conmigo, reino. Ayúdame, amado Jimmy. Ahí van a empezar a ir hacia abajo, así que ábrelas todas. Lo primero que usted tiene que entender de la palabra reino es que la palabra reino gramaticalmente significa significa de regreso. Es una palabra que gramaticalmente significa dentro. Y viene de la palabra omicron. Cristo es el alfa y el omega. ¿Aló? Entonces la palabra reino significa de regreso dentro de la O. ¿Aló? ¿Quién es la O? Diga conmigo, Cristo es la O. ¿Aló? De regreso dentro de la O. La palabra reino es el gobierno o el dominio del rey. Es el territorio que el jefe del gobierno, es el territorio en el que el jefe del gobierno es un rey. Es un estado regido por una monarquía. Y eso nos va a estar pasando cada rato. No sé por qué está pasando, pero un día esto lo corregimos. Y
Esta palabra, diga conmigo, independencia. La independencia implica dejar de depender del rey. ¿Qué significa independencia? Dejar de depender del rey. Ahora, yo quiero que usted entienda que lo que Satanás hizo fue independizarse del Rey de Reyes y Señor de Señores y crear su propio reino. ¿Aló? Satanás se declaró independiente. Él dijo: subiré al cielo, junto a las estrellas estableceré mi trono y seré semejante, igual al Altísimo. Vamos a ver. Al inicio solamente existía el reino del cielo. Diga conmigo, el reino del cielo. Vea esto. El reino del cielo, el reino de Dios, la palabra Dios denota a un ser que no se presenta. Dios, cuando la Biblia aparece, no se presenta como conocido. Denota a alguien que existe por sí mismo y que es autosuficiente. Dios no es Dios porque creó. Dios creó porque es Dios. Otra vez, Dios no es Dios porque creó. No es que tenemos que adorarlo porque Él creó. No, Él creó de la nada porque Él es Dios. Y Él es autosuficiente. No depende de nadie para coexistir y para existir. Alguna hora el diablo va. Ahora vea. Ahí fue el principio y la creación del primer reino, llamado el reino, diga conmigo, reino invisible. ¿Aló? ¿Reino qué? Invisible. El reino del cielo es un reino invisible. No solamente tiene que ver con el reino que nosotros vemos en las estrellas, en el firmamento, en la creación, sino que es un reino invisible que tiene que ver con la creación de ángeles, de tronos, de dominios, de principados, de una dimensión espiritual. Y Dios existía y habitaba en esa dimensión. ¿Aló? Y en esa dimensión se dio la rebeldía de Satanás. Después de la rebeldía de Satanás, porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice: y la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Dame la otra, amado Jimmy. El reino de la tierra fue la idea de Dios compartir su reino invisible con sus hijos, a los cuales llamó hombres, y les dio su naturaleza y características. Génesis dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Diga conmigo, señoree. Esa palabra señoree significa que Dios entregó el dominio y el gobierno del reino visible, o sea, del reino de la tierra, al hombre. ¿Está conmigo? Ahora bien, vea esto. Vamos al otro. Yo quiero que usted entienda por un momento qué compone un reino. ¿Qué componentes tienen que estar para que un reino exista? Número uno, un soberano. Diga conmigo, un soberano. El rey es la encarnación del reino. Representa su gloria y su naturaleza. La autoridad fluye del rey y su palabra es suprema. Y ya empezamos con el asunto de nosotros. Porque nosotros amamos poner un presidente. ¿Aló? ¿Ustedes se acuerdan la fiesta que se tenían los del PAC cuando ganó Carlos Alvarado? ¿Ustedes se acuerdan? Hermano, pero ¿dónde están ahora?
¿Aló? En una encuesta de los mismos de ellos, ¿verdad? De la universidad, alrededor del 70% de la población no soporta más a Carlos Alvarado. ¿Aló? Ayer tuvieron que llevarlo, un hermano, con antimotines a Cartago. Porque nosotros amamos eso. ¿Aló? Poner un presidente y luego decirle que nos sirve y decirle todo lo que debería hacer, que nosotros sabemos que debería hacerse, pero no sabemos cómo, pero debería ser así. Pero en el reino, la palabra del rey es suprema. ¿Aló? El rey es la imagen del reino, la gloria del reino. Lo más grande que tiene el reino es su rey o su reina. Apocalipsis dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo y de su Cristo, y Él reinará. ¿Y Él qué? Hermano, no se haga ilusiones que ahorita esta carambada del presidente se termina. Y usted puede amar la independencia y usted puede amar el presidente, pero la manera de pensar Dios es de rey y de reino. ¿Alguien está conmigo? La primera cosa que tiene que haber para que un reino exista es diga conmigo, un soberano. Número 2, tiene que haber un territorio. Diga conmigo, territorio. El territorio es el dominio sobre el cual el rey ejerce total autoridad. El territorio, sus recursos y la gente son propiedad personal del rey. Por derecho el rey posee todo y por lo tanto es considerado señor de todo. Cuando yo entro al reino, yo entiendo que no es que mi diezmo le pertenece al rey, sino que yo soy del rey. ¿Aló? Que fui comprado a precio de sangre. Que yo le pertenezco completamente al rey, no solo mi plata, sino que mi tiempo, mi vida, mi manera de hacer todo lo mío le pertenece al rey. ¿Aló? La razón por la que muchas veces no podamos tomar del reino es porque yo no soy del rey. Otra vez se lo voy a decir. La razón por la que muchas veces no podemos accesar al reino es porque yo no soy del rey. Y dice la palabra, Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuando le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero el hecho de que no lo vemos no significa que no es realidad. ¿Aló? Todo, lo visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sea el cielo, la tierra o debajo de la tierra, todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Número 3, tiene que existir, diga conmigo, ciudadanos. La ciudadanía es la gente que vive bajo el gobierno del rey. Los beneficios y privilegios de un reino son solamente accesibles para los ciudadanos una vez que uno se hace ciudadano del reino. Todos los derechos de la ciudadanía están a disposición del ciudadano. Hermano, usted no puede llegar a los Estados Unidos y tener todos los derechos que tienen los ciudadanos americanos por el hecho de llegar. Usted tiene que ser ciudadano para accesar a los privilegios del reino. ¿Aló? Y entonces la palabra me enseña, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo.
Yo pregunto, ¿dónde está su ciudadanía? Hermano, si usted sigue siendo un costarricense, usted va a poder accesar a lo mejor de Costa Rica. Pero si usted se transforma en un ciudadano del reino, usted podrá accesar a lo mejor del cielo cuando somos ciudadanos del cielo. ¿Aló? Quiere decir que hay algo que sale de mi vida, que es quitado de mi vida, cuando yo le entrego mi vida a Dios. Porque ya no soy solamente un costarricense, ahora soy, diga conmigo, doble ciudadanía. Tengo la ciudadanía del cielo, ¿aló? Del reino de Dios. Número 4, para que exista un reino tiene que haber una constitución. La constitución es el pacto de un rey con su ciudadanía y expresa la mente y la voluntad del rey para con sus ciudadanos. En Costa Rica, lo que nos rige, nos gobierna, le llamamos, ¿cómo? ¿Ah? La Constitución. Tiene que existir eso. La Constitución refleja el corazón. Mira, tenemos una clase de confusión porque hay algunos cuantos que han pensado que la Biblia lo que dice es que tengo que ser judío. ¿Aló? Y hay unos cuantos que se ponen una copita aquí en la cabeza. ¿Aló? Y les da por empezar a hablar palabras judías. Y al final, hermanos, tienen una confusión en la jupa que ya no saben ni quién son. ¿Aló? Usted tiene que entender que nosotros no vivimos por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es la constitución de los judíos, pero nosotros nos regimos por algo que la Biblia llama, diga conmigo, la ley de Cristo. La Biblia dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Quién me dice qué dice la ley de Cristo? Artículo 1 dice: arrepentíos y conviértase al reino de Dios. ¿Aló? El antiguo pacto es una ley de no hacer. Dice: no matarás, no fornicarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no. La ley de Cristo es una ley de hacer, de practicar. ¿Aló? Entonces lo primero que dice es hacer, arrepiéntase. ¿Aló? Luego dice: pedid y se os dará. ¿Aló? Luego dice: haced obras de justicia. Luego dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Aló? Y usted va a encontrar 74, 75 artículos de la ley de Cristo, que es la forma, lo que nos marca el caminar de nuestra vida cristiana. Amén. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo resumió Cristo la ley? Amarás al Señor tu Dios y a quién más. ¿Y cómo hay que amar al prójimo? Qué duro es amar al prójimo como a uno mismo, hermano. ¿Aló? Porque de vez en cuando uno le da ganas por ahorcar al prójimo, ¿verdad? Pero uno no puede ahorcarse uno mismo, ¿verdad? ¿Aló? Número 5. Un ejército. Todo reino, para que sea sostenible, tiene que tener un ejército. El ejército es el sistema del reino para asegurar el territorio y proteger a sus ciudadanos. ¿Qué hace, hermano? Asegura el territorio y protege a los ciudadanos.
Aquellos que les dio por meterse en guerra espiritual nunca entendieron que los que pelean no somos nosotros, sino que los que pelean son los ángeles. Y cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Jesús le soltó esto. Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar al Padre y que Él me daría más de cuánto? 12 legiones de ángeles. Una legión podría tener 6,000. 12, ¿cuántos serían? 72,000. La Biblia dice que un ángel mató 180,000 hombres en una noche. Y cuando a usted la fe le falla, dice: Señor, mándame unos 5 ángeles, envíame un ejército. Porque a veces ni sabemos lo que estamos hablando. ¿Aló? Escucha, el gran problema de la iglesia es que no sabe asociarse con los ángeles para hacer la obra de Dios. Y quiere vivir agarrado con el diablo mano a mano y pleito con pleito. Hermano, déjeme decirle, eso es una estupidez. Porque pelear con un demonio es difícil porque es de otra naturaleza de nosotros. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Aló? Entonces la iglesia tiene que aprender a usar los ángeles para pelear. ¿Está conmigo? Uno más. Un sistema económico. Todo reino, para que sea sostenible, tiene que tener un sistema económico. Ahora, este tema, no quiero distraerme mucho, porque la próxima semana voy a presentar una enseñanza completa sobre este tema. Cómo accesar finanzas del reino. Cómo dimensionar la mente y el corazón para poder accesar a las finanzas del reino. Pero el sistema económico de un reino garantiza a cada ciudadano igualdad de acceso a la seguridad financiera. Y se accesa de 2 maneras. La primera dice: dad y se os dará. El sistema del mundo dice: compre barato, venda caro, comprar y vender. El sistema del reino es: dad y se os dará. Si usted quiere accesar a finanzas del reino, tiene que aprender a dar. Porque la tierra no le da a alguien a menos que nosotros le demos primero la tierra. Le damos una semilla a la tierra y la tierra nos regresa cosecha. Pero a veces queremos sembrar, cosechar de donde no hemos sembrado. ¿Alguien está conmigo? Y la segunda dice: mas busca primeramente el reino de Dios y la justicia no es un concepto, la justicia es una persona, es Jesucristo. ¿Aló? Cuando usted empieza a traer prioridad sobre su vida, usted puede accesar a finanzas del reino. No voy a entrar más porque la próxima semana le voy a presentar una enseñanza detallada sobre este tema. Amén. Algo más. La cultura. Diga conmigo: la cultura. Todo reino tiene cultura. Diga conmigo: todo reino tiene cultura. Ahora, la cultura es esto. La cultura social es el entorno creado por la vida y las costumbres del rey y sus, diga conmigo, costumbre. ¿Por qué usted come arroz? Porque los españoles comían arroz. ¿Por qué usted come frijoles? Porque los españoles comían frijoles. ¿Por qué usted come gallo pinto? Y usted ve los nicaragüenses: el gallo pinto es de nosotros. Los ticos: el gallo pinto es de nosotros. Los colombianos: el gallo pinto es de nosotros. Papito, el gallo pinto es de los españoles. Ellos comían gallo pinto, nosotros comemos gallo pinto. ¿Aló? Los españoles, ¿qué idioma hablaban? ¿Y qué hablamos nosotros?
Podemos independizarnos de allá, pero no podemos crear nuestro propio idioma. ¿Aló? La única manera de crear un reino en Costa Rica, ¿sabe cuál es? Adoptar el reino de los bribris, que es el único que tiene idioma. ¿Aló? Que tiene reina y que tiene territorio. ¿Aló? Le preguntaron a Joel acerca de su naturaleza y dijo que el problema de él era que su mamá era española, sangre española por su mamá y sangre indígena bribri por causa de su papá. Me desgració la vida, hermano. Aló. Vea, la cultura es el asunto que tenemos que desarrollar. Diga conmigo, cultura del reino. Efesios 2, 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a la cultura española, despojados del viejo hombre español, que está viciado, porque al español le gustan las corridas de toros. ¿Aló? Y diga la verdad, hermano, nosotros también. ¿Por qué en diciembre vimos, ay, ya empezaron las corridas? Porque esa porquería se mete en la sangre de uno, hermano. ¿Aló? Y de vez en cuando, hermano, algún hermanito, mira dónde está el hermanito ahí en el Chinamo. Suele pasar, hermano. Y mire el hermano en las corridas de zapote ahí. ¿Y de dónde viene eso? Del reino español. En cuanto a la pasada manera de vivir, Dios dice y lo muestra como si fuera una vestidura y dice, quítese esa vestidura, desvístase, despójese del viejo hombre que está como viciado a los deseos engañosos. Y aquí está el tema, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la cultura, el entorno creado por la vida del rey y sus ciudadanos. ¿Por qué no avanzamos como iglesia? Porque decidimos cambiar el rey por un Dios. Y decidimos cambiar la iglesia por un templo. Y decidimos cambiar la vida del reino por una religión llamado cristianismo. Y déjeme decirle, si queremos que la iglesia se levante, tiene que morirse la sinagoga. Se me fueron los amén y los aleluya. Si queremos ver al rey, necesitamos que se muera el Dios. Ese Dios que tienen colachos, que es para pedirle cosas y cuando no los da se enojan. Porque el rey es como el mago de la lámpara, hermano. No un rey al que yo le pertenezco y mi vida le pertenece. Que yo quiero hacer aquello que agrada al rey, porque mi cultura es agradar al rey y las costumbres del rey. ¿Todavía están conmigo? Déjeme definirle un poco cultura. La palabra cultura es el entorno creado por la vida y las costumbres del rey. Dame la que sigue. El término cultura proviene del latín culto. Antes de que fuera cultura fue un culto. Y antes de que fuera un culto fue un Dios que demandó adoración. Antes de que fuera una cultura fue un culto. Y antes de que fuera un culto, un Dios demandó adoración. ¿Qué pasó en Cartago? Un Dios demandó adoración, se hizo un culto y luego una cultura. Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. En general, la cultura
¿Abarca qué, hermano? Expresiones. Por ejemplo, cuando cada 15 de septiembre, ¿cómo se viste, cómo vestimos los chicos? Porque queremos recordarnos de aquel campesino. ¿Aló? Queremos recordarnos de aquel campesino. Y entonces lo vestimos de chonete. ¿Aló? Lo vestimos de chancletas. Y a las mujeres, hermanos, ¿cuál diría un día voy a salir a la calle vestida así? ¿Aló? Coquilla en agua volada, cosa que les gusta andar con pantalones bien apretados. ¿Aló? Pero nos formamos en la cultura un ideal de lo que debería ser el tico. ¿Aló? Y el 15 de septiembre nos vestimos de él. Entonces, todo lo que tiene que ver con costumbres, prácticas, maneras de ser, rituales y tipos de vestimenta, normas de comportamiento, que son aspectos incluidos en la cultura, la comida y todo lo demás tiene que ver con cultura. El reino de Dios tiene de todo eso. Hay una manera como Dios espera que nos vistamos. Se me vuelve a venir, aleluya. Hay una manera como Dios espera que hablemos. Hay un idioma en el reino, pero no estamos dispuestos a soltar el tico que llevamos dentro. ¿Aló? Hermano, vea, yo tengo un problema. Yo llego a Nicaragua y soy un nica completo, hermano. Hasta después hablo, hermano. Predico y soy un nica predicando, hermano. Pero llego a México, hermano, y soy un mexicano. Se me pega, hermano. Y a la gente le cuesta mucho, cuando me escuchan, decir que soy tico. Porque una de las cosas que Dios me ha propuesto en mi corazón es que el tico tiene que morirse para que el Hijo de Dios, para que el ciudadano del reino surja. Escucha, en Moisés habían dos naturalezas, un egipcio y un hebreo. Y el egipcio golpeaba al hebreo para que el hebreo no libertara al egipcio. ¿Aló? Y a usted le pasa que el costarricense golpea al ciudadano del cielo para que el ciudadano del cielo no se levante y no traiga libertad sobre su vida, para que Dios cumpla su propósito en usted, para que usted sea lo que Dios ha diseñado que es. ¿Alguien está conmigo? Ahora déjeme avanzar. Diga conmigo, ejerciendo dominio en el reino. Déjeme mostrarles 12 pasos en el avance del reino. Número 1. Dominio. Los términos hebreos de donde proviene el concepto reino son Mashed y Manlakash y Mankut. Y el derivado del griego es la palabra basilea. Las definiciones de estas palabras incluyen regir, soberanía, reinar, reino, dominar, ser rey, gobierno, real, regio. Dios te puso en esta tierra para gobernar. ¿Aló? Pero usted no lo va a hacer con una mentalidad de nación. Usted no lo va a hacer con una mentalidad de presidente. Usted tiene que meterse el reino dentro de usted. Y la primera cosa que Jesús empezó a decir era: cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué fue la predicación de Jesús? Jesús no predicó iglesia. En el libro de Mateo se usa 2 veces la palabra iglesia, pero muchas veces la palabra reino. Pero nosotros hemos enfatizado la palabra iglesia a tal punto de degradarla que para nosotros la iglesia es una estructura de piedra, cuando lo que Jesús predicó fue reino. ¿Aló? El plan original del reino
establecer una familia de hijos espirituales, no de siervos. Nunca la idea de Dios fue que fuéramos sus siervos, sino que fuéramos sus hijos. Cuando usted ora, ¿cómo ora? ¿Como siervo o como hijo? A mí me hace gracia escuchar a la gente que va a orar a la radio y nunca oran, ¿verdad? Pero en la radio oran. Señor, Señor, Señor. Y si Él es Señor, ¿quién soy yo? Un siervo. Él dijo, y cuando estéis orando diréis así, Padre nuestro, porque soy hijo cuando oro. Número 2, establecer un reino, nunca jamás una organización religiosa. Jesús no tenía en el corazón ni asambleas de Dios, ni metodistas, ni pentecostales, ni bautistas. Dios tenía en el corazón el reino. ¿Aló? Número 3, establecer un reino de reyes, no de súbditos. Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Número 4, establecer una mancomunidad de ciudadanos. Ay, hermano, la religión es algo terrible. Por el nombre de Dios, los árabes islamistas se montan en un avión, matan miles de gentes y creen que están haciendo la obra de Dios. Por la religión, los católicos vinieron a nuestros países y mataron a nuestros indígenas para convertirlos en la Inquisición. La religión es algo terrible. Cuando los religiosos salen en Facebook, ay, hermano, agárrese. Yo no he visto cosa más terrible que cuando a un religioso le tocan su religión. Su costumbre de congregarse todos los domingos, ir a misa y persinarse. Ya cumplí. Ahora, como cuando era católico, a seguir en mi mundo. Establecer una relación con el hombre, jamás un cristianismo. Influenciar la tierra desde el cielo y extender su reino y su gobierno celestial. Cuando se creó el reino de las Américas a través de Cristóbal Colón, la idea de España nunca jamás fue que nos independizáramos de ellos. Por eso nos trajeron su comida, su idioma y su cultura. ¿Aló? La idea del cielo jamás fue que la tierra fuera gobernada por sus propias directrices, sino hacer una extensión del cielo en la tierra. ¿Aló? Como estábamos tan largos y había que cruzar el mar, había que cruzar el charco, ellos trajeron el rey y pusieron un representante del reino. ¿Está conmigo? Ahora, 12 cosas, vea. Número 1, el reino legítimo. Diga conmigo, el reino legítimo. El reino legítimo, Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Nunca le dio dominio sobre el cielo. Dios nunca le dio al hombre una religión, sino una relación. Dios nunca le prometió al hombre el cielo, sino la tierra. Salmo 115, verso 16 dice, los cielos de los cielos son los cielos de Jehová. ¿De quién son los cielos? Y ha dado a los hombres, ¿qué? A los hijos de los hombres ha dado la tierra. ¿Para que Dios dio la tierra? Para que gobernáramos sobre ella. Y en ese reino legítimo, el representante legítimo del cielo en la tierra se llama Adán. Adán no es un presidente. Adán es un rey. Adán es un embajador. Escucha, cuando el embajador de Costa Rica se para ante las Naciones Unidas, habla en nombre de la nación. Cuando Adán hablaba en nombre del cielo en la tierra. Diga conmigo, el reino legítimo. Número 2, el reino perdido. Adán era el legítimo representante del reino invisible de Dios en la tierra. La desobediencia le hizo perder dicha representación. Romanos 5:19.
porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué hizo que Adán perdiera la representación? Cuando habló en su propio nombre y no en el nombre del que lo envió. ¿Aló? Y tomó decisiones fuera. Porque aquel que le había dado la representación le dijo: solamente te voy a poner una condición para que sea mi representante aquí. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y qué hizo Adán? No pudo obedecer una regla, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros, que tenemos que obedecer un montón, ¿verdad? Una solita, no pudo. ¿Aló? Y entonces el reino fue perdido. Número 2, número 3. Ahora el reino es transferido. La representación legal, en vez de volver a Dios, fue transferida a Satanás a causa de la desobediencia. Lucas 4. Versos 5 y 6, y le llevó el diablo a Jesús a un monte alto, y le mostró en un momento los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? Adán, por causa de su desobediencia. Y ahí tenemos el reino transferido. Y desde la caída hasta que Cristo retoma, el reino se sume en las tinieblas y está en manos del príncipe de las tinieblas. Número 4, el reino recuperado por la obediencia de Cristo recupera el reino y se le entrega toda autoridad. Mateo 28, 19, 20 dice: después de la obediencia, ¿cómo perdió Satanás? ¿Cómo perdió Adán el reino? Por desobediente. ¿Cómo recuperó el reino? Porque se hizo obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando resucitó, dice esto: toda potestad me dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Escucha, potestad no es poder. Potestad es autoridad. Autoridad es la capacidad de representar un reino legítima y legalmente. ¿Aló? Recupera la representación. Número 5, el reino dividido. Porque ¿qué ocurre? Según surgen dos reinos, uno ilegítimo y el otro legítimo, habiendo un solo representante legal del reino. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de la cruz se le llama el príncipe de este mundo. Escucha, pero después de la cruz ya no se le vuelve a llamar el príncipe de este mundo, sino que se le segrega a que solamente es príncipe sobre los rebeldes. El espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Y entonces tenemos dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero solo uno es representante legítimo: Cristo. ¿Está conmigo? Número 6, el reino entregado. Cristo recupera la representación del reino y lo entrega a su iglesia. ¿Y lo entrega a quién? Mira, le cambié otra vez al concepto original, eclesia, porque la palabra iglesia está tan adulterada, hermano. Hermano, la palabra eclesia se usaba de los romanos. Donde habían 2 o 3 romanos, ahí había una eclesia. Era la cultura del reino romano, y donde quiera que ellos se metían, ahí metían la autoridad de Roma.
Aló. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está el rey, ahí está su cultura, ahí están sus costumbres. Pero nosotros llamamos iglesia a un infeliz lugar de paredes. Y la mente de la gente, hermano, religiosa es tan terrible que no puede entender que la iglesia es la representación legítima y legal del reino. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y legislan, el cielo se mueve con ellos. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha placido daros ¿qué? La representación legal del reino. ¿A quién? A la iglesia. Número 7. El reino comisionado. Cristo no suprime el reino ilegítimo, sino que encarga esa tarea a su iglesia, dándole el misterio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué somos? Cuando yo hablo, Cristo habla. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué es lo que Dios hace por medio de nosotros? Ruega. ¿A quién le ruega? Al reino ilegítimo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Diga conmigo, reconciliar. Diga conmigo, reconciliar. Reconcilia al mundo, reconcilia al pecador, reconcilia al malvado, reconcílielo con Dios. Que vuelva al reino. Al final, cuando Dios vuelva a aparecer, los que no han sido reconciliados serán exterminados. Número 8. El reino anunciado. La iglesia debe anunciar el reino en todo el territorio, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Mi propio ministerio, pastor. Pasión por las almas. Casi digo la otra palabra. ¿Aló? Estamos tan enfocados en hacer que nuestro reino se extienda y no en extender el reino de Dios. Lo que Dios nos mandó a hacer es anunciar que el reino de Dios. Número 9, el reino manifestado. La iglesia debe representar y manifestar el reino en toda persona y lugar. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8, y yendo a predicar diciendo, ¿qué es lo que hay que predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, eche fuera demonios, limpie leprosos, resucite muertos. Ay, ay, ay. De gracia recibiste. Nada de cobrar platilla por eso, papito. Número 10. La iglesia, el reino restablecido. La iglesia debe restablecer el reino a su legítima autoridad. Lucas 17, 20, 21, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advenimiento, ni vendrá helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre nosotros. ¿Dónde está el reino? Ahora vea, pare, piense. ¿Qué fue lo que le hicieron los españoles a los indígenas que habitaban en nuestra nación? Les metieron el reino español. ¿Aló? Les borraron su idioma, les borraron su cultura, les borraron sus dioses, les borraron su vestido, les borraron todas sus costumbres y metieron el reino de Dios. Esto es contracultura. Esto es guerra de culturas.
O prevalece la cultura del mundo, o prevalece la cultura del reino. Yo puedo entretenerlos a ustedes como pastor, o les puedo decir, la tarea de nosotros como iglesia es transformar el mundo con la cultura del rey. Aló. Pero nadie quiere escuchar eso. Todo el mundo quiere escuchar, déjeme ser un tico y déjeme tener mi religión y déjeme seguir para adelante. El reino está entre nosotros. Este es el territorio de Cristo. A Él le pertenece todo. Nada le pertenece al mundo. El reino de Satanás es ilegítimo. Satanás dice, el negro es mío, yo me he visto de negro. Mentira que es del diablo, todo le pertenece a mi rey. Los bancos le pertenecen al sistema del mundo, no es cierto, le pertenece a mi rey. La plata le pertenece al mundo, no es cierto, la plata le pertenece a mi rey. Él compró todo este territorio a precio de su sangre, con oro ni con plata, sino a precio de su sangre, la redimió. Pero hay que meterlo en el corazón. Quienes nunca maduraron, nunca transicionaron en la cultura, para ellos Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. No, Satanás es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. No puede operar en los hijos de Dios. Amén. El reino reunido. Es un error de numeración que tengo. El reino reunido. En Cristo son reunidos los cielos y la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Dios mostró su plan, que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegase el tiempo o el momento preciso, Dios completará su plan. Diga conmigo, completará, porque no está completo. Y reunirá todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y pondrá como rey a frente de ellas a Cristo. No van a ser dos reinos, van a ser un solo reino. Satanás no va a existir más en su reino ilegítimo, será borrado, será aniquilado. ¿Alguien está conmigo todavía? Y número 12, el reino restaurado. El reino volverá a su estado original. Primera de Corintios 15, 24 y 25. Luego el fin. Diga conmigo, el fin. Cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Diga conmigo, eso viene. Dios le dio una tarea a la iglesia. La Biblia dice, llama a ese tiempo la dispensación de los gentiles. Cuando Jesús estuvo en la tierra 2 veces, en 2 ocasiones se quedó 2 días con los samaritanos. 2 días en la Biblia son 2000 años. Jesús murió por alrededor del 30 después de Cristo. ¿Y estamos en qué tiempo? Así que abre sus ojos y entienda que el tiempo se está terminando. Y cuando eso ocurra, sonará la fiesta de las trompetas y Él regresará y establecerá su reino en la tierra. Y no será un presidente, será un rey que toda rodilla se doblará y todo hombre convencerá que Jesucristo es el Señor. Yo no quiero robarle a usted el sentimiento de independencia, la alegría que sentimos los costarricenses de decir somos independientes. No sé qué significa eso, pero somos independientes. Pero quiero decirle que como ciudadano del cielo, usted tiene que aprender a ser dependiente, depender del Rey. Dios, el Padre, el Rey ama que usted dependa de Él. Y la segunda cláusula del artículo dice, pedid y se os dará. ¿A quién le pedimos? Al Rey. ¿Aló? El Rey tiene
todo dominio y toda autoridad. ¿Qué quiero con esto? Que usted piense en reino. ¿Que usted piense en qué? Que arranque de su corazón el pensamiento de nación y meta en su corazón el pensamiento del reino. A medida que usted se vea como un ciudadano del reino, su vida se transformará. Y usted entenderá que cuando usted se meta en el pensamiento del reino, usted podrá accesar a las finanzas del rey. Y usted tendrá derechos como ciudadano del reino. Y usted podrá operar en la dimensión que operaba Adán. Piensa en esto. ¿Cómo cultivaba Adán? Dios lo puso para que cultivara la tierra, pero no le dio sacho, pala, pico, cuchillo. ¿Cómo lo hacía? Como Jesús hizo con la higuera. ¿Maldijo la higuera? Está fácil trabajar así, ¿verdad, hermano? Aprendes a usar tu boca. ¿Aprendes a usar qué? Tu boca. Y entonces, como ciudadano del reino, aprendes que nunca declaras estoy enfermo porque ya te jodiste. ¿Aló? Sino que dice la palabra, diga el débil, diga el pobre. Porque vivimos en una dimensión donde nuestro gobierno se ejerce a través de nuestra boca. Cuando somos ciudadanos del cielo entendemos que hay un ejército de ángeles que operan a nuestro favor. ¿Aló? Cuando nos metemos, pero hermano, yo estoy convencido que para lograr entender el reino de Dios, mira qué fácil lo decía Jesús, pero qué difícil es. Cambien de manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo hoy, 15 de septiembre, quiero decirle, cambie de manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él espera que usted sea un representante legítimo y legal del reino. Que usted se comporte como un embajador del reino de Dios. Que usted sea sal de la tierra y que usted sea luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden ponerse de pie y darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, dáselo fuerte a Él.